El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 8. Aritmética, la ciencia de la unidad. El primer umbral del quadrivium. El quadrivium no comienza en el 4, sino en el 1. El quadrivium comienza donde toda multiplicidad tiene su raíz. La unidad. Antes del 4 hay 3, antes del 3 hay 2, antes del 2 hay 1. Y antes del 1, hay la unidad. La unidad no es un número. Es el principio del número. Es el acto puro por el cual algo es reconocido como uno antes de ser comparado, sumado o multiplicado. Es el silencio primordial del cual emerge toda cuenta. Antes de la forma, antes del movimiento, antes del ritmo y del ciclo, está el número en sí mismo. No aplicado, no medido, no extendido en espacio ni desplegado en tiempo. El número como principio ontológico. Por eso la aritmética es la primera puerta. No porque sea más simple, sino porque es más fundamental. El quadrivium comienza aquí porque toda multiplicidad, todo lo que puede ser contado, medido, proporcional o cíclico, tiene su raíz en esta simplicidad irreductible. Antes de la forma, está el número que la estructura. Antes del movimiento, está la proporción que lo gobierna. Antes del ritmo y del ciclo, está la ley matemática que los hace posibles. Y en el centro de todas estas leyes, está el número en sí mismo. No aplicado a cosas. No medido en extensiones. No extendido en espacio ni desplegado en tiempo. Sino el número como principio ontológico. Como modo de ser de lo cuantificable. Quien no comprende qué es el número en sí, no puede comprender la forma que adopta, el ritmo que genera ni el ciclo que gobierna. Puede contar, puede calcular, puede operar, pero no entiende qué está haciendo realmente. La aritmética no enseña a contar objetos. Eso es contabilidad, no conocimiento. La aritmética enseña qué significa que algo sea uno, dos, muchos. Enseña que es una unidad, cómo se relacionan las unidades entre sí y qué leyes rigen su despliegue. Aquí no se entra para usar el número. Se entra para reconocer su naturaleza. Porque la aritmética es la primera puerta. No es una cuestión de dificultad progresiva. No se comienza por la aritmética porque sea más fácil que la geometría o la música. Se comienza por ella porque es más radical. La geometría estudia el número en el espacio. La música estudia el número en el tiempo. La astronomía estudia el número en el cielo. Pero la aritmética estudia el número en el intelecto. Ella responde a la pregunta que ningún cálculo práctico puede formular. ¿Qué es, en esencia, ser cantidad? Por eso, quien saltea este umbral, quien aprende a usar los números sin haber contemplado su naturaleza, construye sobre arena. Puede calcular órbitas, diseñar templos, componer sinfonías. Pero si le preguntas qué es el 5, solo podrá señalarte 5 dedos, 5 estrellas, 5 notas. No conocerá el 5 en sí, el 5 que no está en los dedos ni en las estrellas, pero que hace que 5 dedos sean 5 y 5 estrellas sean 5. Ese 5, ese número puro, es el objeto de la aritmética. La confusión moderna. Contabilidad versus conocimiento. La educación moderna llama matemática a lo que es, en gran parte, contabilidad disfrazada. Se enseña a sumar precios, a calcular intereses, a medir superficies. Se entrena en la aplicación, no en la comprensión. Se sustituye la ontología del número por la utilidad del cálculo. Eso no es aritmética. Es aritmética de mercaderes. Útil, sin duda. Necesaria para la vida práctica. Pero no es sabiduría numérica. La verdadera aritmética, la del quadrivium, no enseña a contar objetos. Eso lo aprende cualquier niño que guarda sus juguetes o reparte dulces. La verdadera aritmética enseña. ¿Qué significa que algo sea uno, no como etiqueta, sino como principio de identidad y unicidad? ¿Qué significa que haya dos, no como pareja de cosas, sino como primera pluralidad, como ruptura de la unidad y nacimiento de la relación?
que significa que haya muchos, no como multitud caótica, sino como conjunto estructurado por leyes de orden, proporción y clasificación. Aquí, contar no es una acción práctica. Es un acto de discernimiento intelectual. El número como realidad no sensible. Los sentidos perciben cosas. Los sentidos ven 3 manzanas, oyen 3 campanadas, tocan 3 piedras. Pero el 3 no se ve, no se oye, no se toca. El 3 es una forma intelectual que la mente reconoce en lo percibido. Es un universal. Es una idea pura. La aritmética, por tanto, es el primer entrenamiento sistemático para pensar más allá de los sentidos. Para operar en el dominio de lo inteligible puro. Cuando demuestras que la suma de 2 números impares es par, no estás observando el mundo. Estás contemplando una relación necesaria en el mundo de las ideas. Una relación que es verdadera incluso si nadie la piensa, incluso si no hay nada en el universo a que aplicarla. Así, la aritmética revela algo fundamental sobre la realidad. Hay verdades que no dependen de la materia. Hay leyes que no están en las cosas, sino por encima de ellas. Preparación para las otras 3 puertas. Quien atraviesa este umbral, quien comprende que es el número en sí, está preparado para el resto del quadrivium. Para la geometría, porque entenderá que el punto no es un lugar, sino una unidad posicional. Que la línea no es un trazo, sino una multiplicidad ordenada de unidades. Para la música, porque entenderá que la octava no es una sensación agradable, sino la proporción 2.1 encarnada en sonido. Para la astronomía, porque entenderá que el ciclo planetario no es un capricho celeste, sino una ecuación en movimiento. Sin este fundamento, las otras 3 artes se convierten en técnicas desconectadas. Con él, son un único conocimiento que se despliega desde la unidad hasta el cosmos. La pregunta que acompaña. Al cruzar este primer umbral, una pregunta debe resonar en el estudiante, no como exigencia, sino como brújula. ¿Estoy contando cosas o estoy comprendiendo la cuenta? Si es lo primero, seguiré siendo un calculista. Si es lo segundo, comenzaré a ser un sabio del número. La diferencia no está en la habilidad, sino en la profundidad de la mirada. Este es el umbral. La puerta está abierta. El primer paso es reconocer que el número no está en los dedos que cuentan, sino en la mente que comprende qué significa contar. El 1. El misterio de la unidad. Todo comienza con el 1. Pero el 1 no es un número, en el sentido en que lo son el 2, el 3 o el 1000. El 1 es el principio de todos los números. Es aquello sin lo cual ningún número puede existir. ¿Qué es el 2? 1 y 1. ¿Qué es el 3? 1 y 1 y 1. ¿Qué es cualquier número? Unidades reunidas. El 1 no se compone de nada anterior. No es suma de partes. No tiene mitad que sea número entero. Es irreductible, indivisible en su esencia, principio sin principio anterior. Por eso las tradiciones vieron en el 1 el símbolo de lo absoluto. La voluntad superior, aquello que origina todo sin ser originado, es 1. No una cosa entre cosas, sino el principio del cual todas las cosas emergen. Así como todos los números emergen del 1 sin que el 1 se agote ni se divida, toda la manifestación emerge de la fuente sin que la fuente disminuya. Comprender el 1 aritméticamente es comenzar a comprender el 1 metafísicamente. No por analogía vaga, sino por identidad estructural. La relación del 1 con los números es la relación del principio con la manifestación. Estudiar uno es estudiar el otro. La paradoja de la unidad. El 1 presenta una paradoja que debe ser contemplada, no resuelta apresuradamente. El 1 es completo en sí mismo. No le falta nada. No necesita del 2 para ser. Es perfecto, cerrado, autosuficiente. Si solo existiera el 1, no habría carencia. Y sin embargo, del 1 emerge la multiplicidad. El 2 existe. El 3 existe. El universo entero de los números existe. Y todos provienen del 1. ¿Cómo puede lo completo generar lo múltiple sin perder su completitud? ¿Cómo puede lo indivisible ser principio de división?
¿Cómo puede la unidad originar la pluralidad sin fragmentarse? Esta es la pregunta aritmética fundamental. Y es, simultáneamente, la pregunta metafísica fundamental. La respuesta no está en la lógica discursiva. Está en la contemplación del número mismo. El 1 no se divide para producir el 2. El 1 se refleja. 1 más 1 no es el 1 partido en dos mitades. Es el 1 reconociéndose, repitiéndose, manifestándose sin dejar de ser 1. Cada unidad en 2 sigue siendo perfectamente una. El 1 no se ha roto. Se ha multiplicado sin dividirse. Este es el misterio de la creación codificado en aritmética. Y es también el misterio del retorno. Haber transitado por todos los números para reconocer, al final, que nunca se abandonó al 1. El 2. La primera distinción. El 1 es quietud. El 2 es movimiento. Con el 2 aparece algo radicalmente nuevo. La distinción. En el 1 no hay relación. Solo presencia indivisa. Pero con el 2 surge por primera vez lo otro, y entre ambos, el intervalo que los separa y los une. El 1 se refleja, y en ese acto nace el mundo. Donde había solo uno, no había otro. No había comparación, no había relación externa, no había diferencia. El 1 es anterior a toda dualidad. El 2 introduce la polaridad. Esto y aquello, aquí y allá, sí y no, luz y oscuridad. Aritméticamente, el 2 es el primer número par. Es divisible. 2 igual a 1 más 1. Pero esas unidades ya no son idénticas. Una es aquí, la otra es allá. Una es antes, la otra es después. Una es afirmación, la otra es negación. Sin el 2, no hay conocimiento posible. Porque conocer es distinguir. Da'at, el conocimiento, opera mediante distinción. Esto es, aquello no es. Sin la dualidad que el 2 hace posible, no hay reconocimiento de nada. El 2 no es suma. Es tensión. Y en esa tensión nace todo lo que vive. El día y la noche respiran el mundo. El yin y el yang tejen el Tao. El ser y el no ser dan paso al devenir. No es caída ni error. Es condición de manifestación. Sin polaridad no hay ritmo, no hay vida, no hay conocimiento, pues conocer es siempre distinguir. Esto de aquello, luz de sombra, sujeto de objeto. Pero el 2 no anula al 1. El 1 permanece como el silencio entre dos notas. Como el eje inmóvil alrededor del cual giran los opuestos. Como la conciencia que abraza el par de contrarios sin ser ninguno de ellos. El 2 no divide la unidad. La hace audible. Pero el 2 también introduce el riesgo de la fragmentación. Quien solo ve el 2, vive en conflicto. Si la conciencia se queda atrapada en el 2, ve solo opuestos irreconciliables. Ve guerra donde podría haber complemento. Ve contradicción donde podría haber polaridad fértil. El hechicero opera en el 2 sin trascenderlo. Divide para gobernar. Fragmenta para controlar. Mantiene a la conciencia atrapada en esto contra aquello, para que nunca perciba la unidad que subyace. Quien solo busca el 1, huye del mundo. Quien reconoce al 1 en el 2, y al 2 como despliegue del 1, conoce la armonía. El alquimista reconoce el 2 como necesario para el conocimiento, pero no se detiene ahí. Sabe que la dualidad es manifestación de la unidad, no su negación. El 3. La síntesis viviente. El 3 es el primer número que no es solo unidad ni solo dualidad. Es 1 más 2. La unidad que abraza la polaridad sin anularla. El 3 resuelve la tensión del 2 sin eliminarla. Aritméticamente, es el primer número impar que no es primo por soledad, como el 1, sino por integridad. 3 igual a 1 más 2. No es regreso al 1 indiferenciado. Eso sería aniquilación de la distinción, pérdida del conocimiento que el 2 hizo posible. El triángulo lo expresa con pureza geométrica. 2 puntos trazan una línea. El tercero abre el plano. Sin el tercero, no hay espacio. Sin el 3,
No hay mundo habitable. El 3 es unidad que incluye la diferencia. Padre y madre producen hijo. 3 que son uno sin dejar de ser 3. Tesis y antítesis producen síntesis. 3 momentos de un mismo movimiento. Espíritu, mente y cuerpo. 3 dimensiones de un mismo ser. El trivium es expresión del 3. Gramática, lógica, retórica como 3 artes que constituyen una sola capacidad de conocer, entender y expresar. En el 3, la multiplicidad deja de ser fragmentación y se convierte en articulación. Las partes no están simplemente sumadas. Están relacionadas de modo que forman un todo mayor que su suma. En el 3, la multiplicidad deja de ser fragmentación y se convierte en articulación. Las partes no están simplemente sumadas. Están relacionadas de modo que forman un todo mayor que su suma. Por eso el 3 es el número de la manifestación completa en el plano del principio. Es la estructura mínima que permite unidad en diferencia, y por ello, el primer número verdaderamente creativo. El 4. La estabilidad del mundo. El 4 es el número de la manifestación estable. Si el 3 es principio dinámico, siempre en movimiento, siempre sintetizando, el 4 es estructura fija. La base sobre la cual algo puede sostenerse. 4 direcciones cardinales. 4 elementos clásicos. 4 estaciones. 4 fases de la luna. El quadrivium es expresión del 4. Las 4 artes que permiten percibir la estructura del cosmos manifestado. El 4 es también el primer cuadrado perfecto. 2 por 2 igual a 4. Es el número donde lo igual se encuentra consigo mismo. No es producto de factores distintos, eso es el 6, 2 por 3, sino de lo idéntico multiplicado por sí mismo. Y precisamente eso genera estabilidad. No la tensión entre diferentes, sino la afirmación de lo mismo. En el 4, el número deja el reino de los principios puros y toca tierra. Se vuelve fundamento de lo construido, base de lo edificado, soporte de lo que permanece. La década. El ciclo completo. Los pitagóricos veneraban la década, el 10, como número de la totalidad. ¿Por qué? Porque 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. La década contiene en sí los 4 primeros números, que a su vez contienen todos los principios. 1. La unidad, el origen. 2. La distinción, la polaridad. 3. La síntesis, la articulación. 4. La manifestación estable. Sumados, producen 10. Y 10, reducido, 1 más 0, vuelve a ser 1. El ciclo se cierra. La multiplicidad retorna a la unidad. El despliegue se recoge en su origen. Esta es la estructura del tiempo, del cosmos, de todo proceso. Emerge de la unidad, se despliega en multiplicidad y retorna a la unidad. El número lo codifica con precisión matemática. Propiedades inherentes. Lo que el número es. Los números no son convenciones humanas. Tienen propiedades inherentes que ningún decreto puede alterar. Pares e impares. El 2 es par. El 3 es impar. Esto no es definición arbitraria. Es naturaleza del número. El 2 puede dividirse en 2 mitades iguales enteras. El 3 no puede. Esta propiedad no fue decidida. Fue descubierta. Primos y compuestos. El 7 es primo. Solo es divisible por 1 y por sí mismo. El 6 es compuesto. Es divisible por 1, 2, 3 y 6. Nadie decidió esto. Es estructura inherente. Números perfectos. El 6 es la suma de sus divisores propios, 1 más 2 más 3 igual a 6. El 28 también, 1 más 2 más 4 más 7 más 14 igual a 28. Son perfectos no por valoración subjetiva, sino por propiedad matemática objetiva. Estas propiedades revelan algo fundamental. El número tiene naturaleza. No es signo vacío que significa lo que queramos. Es estructura real con leyes propias.
Estudiar aritmética es estudiar estas leyes. Es descubrir el orden inherente al número, que es el orden inherente a la realidad. La aritmética corrupta. El hechicero no ignora el número. Lo usa. Pero lo usa como herramienta de manipulación, no como ventana a la estructura de lo real. Estadísticas que mienten diciendo verdades. Los números no mienten, pero pueden ser seleccionados, presentados y enmarcados para producir impresiones falsas. El hechicero domina este arte. Usar el número para oscurecer en lugar de revelar. Métricas de control. Reducir la vida a lo cuantificable. Medir el éxito en cifras, la productividad en unidades, el valor en dinero. El número, que debería revelar estructura, se convierte en jaula que reduce la realidad a lo medible. Abstracción desconectada. Operar con números que ya no tocan nada real. Derivados financieros de derivados de derivados. Cifras que flotan sin anclaje, sin correspondencia con bienes, servicios o realidad alguna. Aritmética convertida en hechicería pura. La corrupción de la aritmética no es error de cálculo. Es uso del número contra la verdad que el número debería revelar. La aritmética restaurada. El alquimista estudia el número para percibir la estructura. No para calcular ventajas. No para manipular percepciones. No para reducir lo vivo a lo cuantificable. Para ver el orden que el número revela. Contemplación de las propiedades. ¿Por qué el 1 es principio de todos? ¿Por qué el 2 introduce distinción? ¿Por qué el 3 sintetiza? ¿Por qué ciertos números son perfectos y otros no? Estas preguntas no tienen utilidad en el sentido moderno, pero abren la mente a la percepción de un orden que existe independientemente del perceptor. Reconocimiento de la ley. Cada propiedad numérica es expresión de la ley natural en el plano más abstracto. Los números no obedecen leyes impuestas. Son la ley en su forma más pura. Estudiar aritmética es entrenar la mente para reconocer ley, necesidad estructural que no depende de voluntad ni convención. Humildad ante lo dado. El número no se negocia. 2 más 2 igual a 4, sin importar quién opine qué. Esta inmutabilidad no es limitación. Es revelación. Muestra que hay algo que es como es, independientemente de nosotros. El alquimista recibe esta revelación con gratitud. El hechicero la resiente porque no puede controlarla. Del número a la forma. La aritmética estudia el número en sí mismo. Discreto, abstracto, sin extensión. Pero el número no permanece abstracto. Se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta el número? En el espacio, se convierte en forma. El 1 es el punto. El 2 es la línea. El 3 es el triángulo. El 4 es el cuadrado. Los números, extendidos en el espacio, generan la geometría. En el tiempo, se convierte en ritmo. 1 pulso, 2 pulsos, 3 pulsos. Los números, desplegados en secuencia temporal, generan la música. En el cosmos, se convierte en ciclo. Días, meses, años, eras. Los números, manifestados en el movimiento celeste, generan la astronomía. La aritmética es la raíz. Las otras 3 artes del quadrivium son sus ramas. Geometría. El número en el espacio. Música. El número en el tiempo. Astronomía. El número en el cielo. Quien ha comprendido la raíz puede ahora explorar las ramas. Conclusión. El número como lenguaje de la ley. La aritmética no es técnica de cálculo. Es el estudio del principio que subyace a toda cantidad, toda proporción, toda relación medible. Es la primera puerta del quadrivium porque es la más fundamental. Sin comprender qué es el número, no se puede comprender qué es la forma, qué es el ritmo, qué es el ciclo. El número es el lenguaje en el que la ley natural está escrita en su nivel más abstracto. Estudiar aritmética es aprender a leer ese lenguaje, no para usarlo, sino para reconocer en él la estructura de lo real. El 1 origina sin dividirse.
El 2 distingue sin fragmentar. El 3 sintetiza sin anular. El 4 estabiliza sin petrificar. Y más allá de la década, el ciclo continúa infinitamente, pero siempre según las mismas leyes, siempre desde la misma unidad, siempre hacia el mismo orden. La siguiente puerta es la geometría. Si la aritmética pregunta qué es el número, la geometría pregunta qué forma adopta. El número abstracto se vuelve figura visible. La cantidad se convierte en cualidad espacial. El punto, la línea, el plano, el sólido. El número encarnado en extensión.